buenas noches con los señores participantes. Ahora tenemos la participación de la magíster Amanda Rivera. Ella es ingeniera ambiental con una maestría en gestión del riesgo de desastre, 12 años de experiencia en formación e implementación de políticas públicas de reducción del riesgo de desastre, con énfasis en planificación de la respuesta, asistencia humanitaria, administración, coordinación y gestión de alojamientos temporales. Coordinación de emergencias a nivel nacional, provincial y cantonal. Formación complementaria en planificación y ordenamiento territorial. Manejo de desastres volcánicos, normas mínimas, sector de salud, alojamiento, seguridad alimentaria, agua y saneamiento. Miembro activo del equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en casos de desastres, UNDAC. Su experiencia profesional es analista de riesgos en la Secretaría de Gestión de Riesgos, fue subsecretaria de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos encargada, analista de riesgos en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, técnica en gestión de riesgos en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, evaluación de necesidades humanitarias, gestión de información en emergencias y desastres, generación de estándares nacionales para la acción humanitaria, diseño e implementación de planes de respuesta. Su educación es magíster en gestión de riesgos de desastres en la Universidad Andina Simón Bolívar, ingeniera ambiental, la Universidad Politécnica Salesiana, varios cursos de formación en diferentes áreas vinculadas a la reducción del riesgo de desastres en países como Japón, Bolivia, Perú. Muchísimas gracias, ingeniera, por participar esta noche con nosotros. Bienvenida y adelante, por favor. Buenas noches con todos y con todas. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que tenga un buen audio. Como conocerán, pues estamos activados por la emergencia en lo que corresponde a la UCI, entonces puede que por ahí tenga un poco de complicaciones. Por favor, luego sepan entenderlo. Muy bien, hoy día vamos a conversar un poco acerca de las generalidades para la gestión de alojamientos temporales, que es el tema al cual me han invitado a participar. Bueno, contarles que un poco la jornada vamos a ir un poco entendiendo para qué se utilizan los alojamientos temporales en emergencia y su normativa. Vamos a introducir a las 3 funciones del sistema de manejo de alojamientos temporales, a presentar las distintas modalidades de alojamientos temporales que existen en el país, a explicar en qué consiste la casa, la gestión de alojamientos temporales y a esbozar las 3 fases de vida de un alojamiento temporal. Estimo que todo este conversatorio vamos a tenerlo en 40 minutos y 20 minutos vamos a dejarlo para preguntas y respuestas. Entonces les agradecería que pues apunten sus preguntas y al final de la jornada vamos respondiéndolas, ¿ya? Muy bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Recuerdan el sismo del 16A? Pues a partir del sismo del 16A tuvimos muchas lecciones aprendidas en función a la activación de lo que en su momento llamamos albergues oficiales, y hoy día vamos a ver qué cambia de nombre. Y producto de esto se emitieron 2 normativas principales. El Manual para la Gestión de Alojamientos Temporales mediante Resolución 029 del 2018 y la Guía Operacional para la Gestión de Alojamientos Temporales emitida con Resolución 026 del 2019. Esta primera herramienta, que es el Manual para la Gestión, lo que hace es organizar bajo las competencias de cada una de las instituciones cómo se va a gestionar cada uno de los alojamientos temporales. Y lo que establece justamente son fases para la gestión y el manejo de alojamientos temporales, establece modalidades y, como les digo, establece responsabilidades de las instituciones. Y la Guía Operacional para la Gestión de Alojamientos Temporales establece el cómo yo voy a hacer la gestión en cada uno de estos alojamientos temporales. ¿Qué es lo que nos sucedió en el sismo? En el sismo no teníamos fijado justamente un sistema de manejo.
Y esto lo que provocó un poco es que, por ejemplo, tengamos que coordinar aspectos que tendríamos que solucionar en cada uno de los alojamientos temporales a nivel nacional. En realidad, se improvisó justamente un comité para manejar los alojamientos temporales en donde constaban varias instituciones y se hacían reuniones itinerantes incluso en cada uno de estos albergues oficiales denominados en el sismo del 16A, en donde este conjunto de instituciones terminaba resolviendo, por ejemplo, problemas relacionados, qué sé yo, con los alimentos de un alojamiento temporal y también problemas relacionados, por ejemplo, con la presencia del Ministerio de Salud en cada uno de los alojamientos. Entonces, esto hacía que en realidad no se visibilice bien y no se pueda realizar un adecuado monitoreo y también una adecuada gestión en cada uno de los alojamientos temporales. Es por eso que el país toma el sistema de manejo de alojamientos temporales basado justamente en el clúster de Camp Management que lo maneja la Organización Internacional para las Migraciones y tomamos el método de manejo que se maneja a nivel internacional para establecer 3 fases dentro de este sistema. La fase de administración, de coordinación y de gestión. Esta fase de administración es justamente la que emite las políticas o la normativa para regular el sistema de manejo de los alojamientos temporales. En este caso, pues, está liderado por la Secretaría de Gestión de Riesgos, aquí está como Servicio Nacional, ahora Secretaría de Gestión de Riesgos, justamente a nivel de los mecanismos de coordinación que se tiene a nivel ya tanto nacional, provincial y cantonal. Esta administración justamente lo que hace es como marcar la cancha, ¿no? Marcar la cancha en cómo vamos a gestionar los alojamientos temporales y sobre todo establecer estos roles en cada uno de los alojamientos temporales que no se alejan de las competencias de cada una de las instituciones. La coordinación, que en este caso es establecida por las MTT4 provinciales y cantonales, para quienes un poco no están, tan al tanto de lo que es una mesa técnica de trabajo. Esa mesa técnica es una instancia de los COEs, de los comités de operaciones de emergencia, que trabaja justamente la línea de alojamientos temporales de asistencia humanitaria. Y lo que permite esta coordinación es identificar dentro de una red de alojamientos temporales, por ejemplo, cualquier tipo de necesidad con el fin de cumplir los estándares que tenemos a nivel internacional adaptados a nivel nacional, para cubrir las necesidades de las familias que están alojadas en estos espacios. Y finalmente la gestión es la que se hace en cada uno de los alojamientos temporales. Esta gestión, pues, no es nada más, poniendo un símil, que como organizar una casa con más de 500, 1000 personas en función de lo que esté activado. Entonces, la gestión es la que es propia del alojamiento temporal y esta gestión está dada por los gobiernos autónomos descentralizados. En el sismo del 16A, para hacerles un símil, ¿cómo cambió esto? En el sismo del 16A, los albergues denominados oficiales se les denominaba administrados por las Fuerzas Armadas. En este caso, cambia la normativa con el fin de que cada uno de los alojamientos temporales sea gestionado por los gobiernos autónomos descentralizados. Pero recuerden que tenemos justamente esto establecido en la Constitución, en su artículo 390, el principio de subsidiariedad, que quiere decir que las instituciones, en caso justamente de que superen sus capacidades de respuesta, sobre todo dirigidos a los gobiernos autónomos descentralizados, en caso de que supere su capacidad de respuesta, una institución de mayor ámbito geográfico o mayor capacidad justamente puede complementar las acciones siempre y cuando no exima de responsabilidad a los gobiernos autónomos descentralizados.
Entonces, esta fue la primera lección aprendida. Organizarnos en fases para entender cómo se hace la gestión en un solo espacio, cómo coordino las acciones cuando tengo una red de alojamientos temporales activados y quién debe emitir la normativa. Porque previo al sismo del 16A teníamos una sola normativa y esto obedecía a que la mayoría de emergencias eran relacionadas con inundaciones, por ejemplo. Entonces, solo activábamos infraestructuras, es decir, lo que se denomina albergue temporal. Entonces, la única normativa que teníamos relacionada era esta. Bueno, les cuento que también producto de estas lecciones aprendidas, clasificamos a los alojamientos temporales en espontáneos y planificados. ¿Por qué? Porque lo que sucede en un desastre, sobre todo cuando no tenemos una preparación previa, es que las familias se desplazan a diferentes sitios en búsqueda justamente de ese abrigo, de esa protección. Entonces, generalmente estos asentamientos, ¿no? Que son espontáneos, como lo ven casi en la figura, no cumplen con las condiciones mínimas, porque pueden estar, por ejemplo, en parterres, pueden estar en parques, en sitios en donde es imposible como garantizar las normas humanitarias. Y posteriormente tenemos los alojamientos planificados, que son aquellos que sí, desde la Secretaría de Gestión de Riesgos, se hace una previa identificación tanto de infraestructuras como terrenos para identificar qué sitios pueden funcionar como un albergue o un campamento planificado. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el país no tenemos infraestructura como construida para que funcione como un albergue o un campamento. Lo que hacemos es que identificamos infraestructura y mediante un sistema las calificamos para ver si en realidad pueden cumplir o no con las normas y pueden alojar a personas. Se cuenta justamente a nivel del país con una gran base de datos que nos permite en una situación de emergencia, ya una vez identificado, solo equiparlo y poder atender a la población en estos espacios. Entonces, estos son los planificados y los espontáneos, como les conté, obedece más bien a una población que se desplaza y se puede asentar en cualquier sitio. Entonces, ¿qué nos pasó en el sismo del 16A? En el sismo del 16A, para quienes pues estuvieron, tuvimos una gran variedad de alojamientos temporales, incluidas personas que se desplazaron, por ejemplo, a refugios, a parques, a parterres. Tuvimos personas que estuvieron en infraestructuras y tuvimos los albergues oficiales. Entonces, con el fin de poder identificar a qué modalidad o poder identificar qué necesidad tiene cada uno de sus espacios, se generaron 5 modalidades de alojamiento temporal, entre las cuales tenemos familias de acogida, que se activa en unas viviendas de los familiares o vecinos. Ustedes escucharán que ahora comentamos que las familias de acogida son la primera opción de alojamiento temporal. El alquiler para familias en emergencia, que son viviendas alquiladas por acción de incentivos económicos, es decir, bonos. El campamento temporal, que son terrenos en donde nosotros ubicamos carpas, ubicamos todo lo que es baterías sanitarias para poder atender a la población. El refugio temporal, que es un espacio en donde las personas justamente buscan este techo independientemente de las condiciones que tengamos. Y el albergue temporal, que es una infraestructura existente calificada para recibir a las personas afectadas o damnificadas por eventos peligrosos. Entonces, estas son las modalidades. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, participó en lo que es el sismo del 16A. ¿Estuvo de alguna forma activado para la atención y eso? No sé si pueden compartir algo o no. Hola, ¿me escuchan?
Yo sí. Realmente no participé en ese. Dime, buenas noches. ¿Me confirma a qué le denomina usted el 16A? El sismo del 16 de abril. ¿Pero de qué año? Ahora último, este último que hubo. 16, No, supongo. del 2016. El que afectó a Manabí y a Esmeraldas. Exacto. Sí, buenas noches, Teniente Coronel Ituma le saluda. Me disculpa que no prenda la cámara por un problema que tengo de software. A mí me tocó inicialmente la coordinación en la mesa de seguridad en Puerto Viejo para el tema de la recepción de las aeronaves internacionales, la carga de apoyo internacional y las coordinaciones con los medios aéreos de las tres fuerzas, más las aeronaves extranjeras que se pusieron a orden bajo administración operativa de la Fuerza Aérea para la distribución al interior del país de esa carga. Y posteriormente, temporalmente, también estuve en el albergue de Manta, reemplazando a un compañero por un mes, mientras todavía estaba el personal allí albergado. Y básicamente, pues de lo que usted manifiesta del albergue, el Estado pienso que hizo, y con la ayuda internacional y con la de las ONGs, sí se generó el ambiente, digamos, de los servicios. Sin embargo, yo podría hacer es una crítica a que la educación en nuestro país no estamos educados para vivir en un albergue, porque las personas primero no querían obedecer los horarios de inicio y o sea, de salida y entrada al albergue. Luego la normativa interna del tema de a qué hora tenían que hacer sus diferentes actividades. Ya tenían algunos también sus necesidades de trabajo que no eran compatibles a las de las disposiciones del albergue. Entonces, digamos que como Estado, como población, nos falta, digamos, también una educación respecto de cómo vivir un albergue, en un albergue. Eso sería mi comentario de experiencia personal. Muchas gracias. Entonces, sí, efectivamente, pues tuvimos muchas lecciones aprendidas que en realidad poder solucionar, ¿no? Y parte de esto justamente hicieron estas normativas que les comento y que pues se están implementando en cada uno de los espacios cuando tenemos como una emergencia o desastre. Bueno, entonces, producto de esto, justamente les sacamos las modalidades de los alojamientos temporales un poco para poder identificar cómo vamos a hacer su implementación, porque definitivamente varía el cumplimiento de normas tanto humanitarias en cada uno de estos espacios. Bueno, siguiendo con la exposición, una vez que les he explicado cómo funcionan estas modalidades, vamos a hacer como una pequeña actividad para ver un poco si está comprendido el tema de estas modalidades, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a presentar una foto y ustedes van a escribir justamente en el chat a qué modalidad creen que pertenece cada una de las fotos. Si creen que es un albergue, un refugio, una familia de acogida, perdón, solo un albergue y un campamento. Y la particularidad es que vamos a responder si creen que el albergue es planificado o es espontáneo, ¿ya? Entonces, ¿está entendido el ejercicio? Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, con esta foto, ¿ustedes qué responderían? ¿Qué tipo de modalidad es? Ese sería espontáneo. Exacto. Es una condición justamente de espontáneo como clasificación y como modalidad lo denominamos refugio. ¿Sí? Entonces, la siguiente foto, por ejemplo, esta. Ese sí es un planificado. Ajá, y es un campamento, no es un albergue, es un campamento. Perfecto, sí, Leonardo.
Esta. Esta, ¿qué pueden decir de esta imagen? Ese es un alojamiento temporal espontáneo. Este es un refugio. Efectivamente, Marcelo, es un refugio. Porque miren las condiciones. Son asentamientos, generalmente no brindan las condiciones, son adecuados por las mismas comunidades. Entonces, esa es la particularidad de estos, ¿ya? Siguiente, ¿este cuál es? Ahí está, albergue espontáneo. ¿Cuál piensan? ¿Qué modalidad es? Espontáneo. Sí, es un espontáneo y nosotros justamente le clasificamos como un refugio. Como una modalidad de refugio, porque como ven, justamente en realidad están en una cancha y generalmente es acondicionado por la misma población. Siguiente, vamos a ver, ya está, este está bastante fácil ya. Campamento. Exacto, planificado. Este es bueno para preguntar. ¿Qué piensan ustedes? Planificado, no es espontáneo ese. Ajá. Y este es planificado. De hecho, fue en canoa. Lo que sucede, estas carpas no son adecuadas, no son carpas humanitarias, ¿no? No son adecuadas para alojar a las personas. Pero hay que ser sensato en que en el sismo del 16 de abril del 2016, que denomino como 16A, disculpen por no hacer la aclaración antes. En el sismo, lo que sucede es que no teníamos las carpas humanitarias, entonces esta era el único tipo de carpas que teníamos. Y es por eso que justamente lo que pasó es que este era un tipo de albergue planificado, pero no tenía las condiciones. Sin embargo, el sitio y las instituciones estaban instalando para poder hacerlo planificado. Estas fueron las primeras horas del evento. Refugio espontáneo. Perfecto. Bien. Tiene Igual pinta de espontáneo. planificado. ¿Perdón? Igual sería espontáneo, le veo. Este es, para quienes estuvieron por ahí, es el ex aeropuerto Reales Tamarindo en Puerto Viejo. Y les comento que inició así. O sea, este campamento inició justamente con estas carpas que son tipo feria, que están dispuestas como las ven ahí, y los colchones que estaban uno al lado de otro en una gran cama general de 1,200 personas. Y esto es lo importante de no solo establecer las modalidades, sino que los alojamientos temporales se basan en normas mínimas de respuesta humanitaria. Vamos a conversar un poco más de las normas después, porque esto hace que nosotros no tengamos problemas de protección después. Es decir, podemos tener riesgos de protección aquí porque los niños y niñas están juntos a otros adultos y de hecho tuvimos un problema aquí, un caso de violación por la disposición de cómo estaba el alojamiento. Entonces siempre es importante el cumplimiento de las normas porque evitan que estas cosas pasen, evitan estos riesgos de protección. Más allá de que la población sí tenga una atención con la dignidad que se merece, adicional, lo que nos permite este cumplimiento de normas mínimas es que prevenir que tengamos estos casos. Puerto Viejo, después de implementarse así, se decidió que se iba a instalar ahí y después se instalaron las carpas humanitarias con el diseño y en cumplimiento de las normas mínimas. Este tiene tiene una particularidad.
¿Qué es? Está al interior de un recinto. ¿No? Este es bueno, esta es la entrada de lo que fue el campamento en Bahía, sino que pongo esta foto porque para hacer la aclaración que antes a las carpitas, a los que instalamos en el sismo del 16A, ahora la modalidad se la conoce como campamento, ya no como albergue. Y bueno, puedo seguir como pasando las fotos y un poco la idea es que ustedes puedan mirar cómo se ha tratado de establecer las diferentes modalidades. ¿Esta cuál podría ser, por ejemplo? Un refugio. Este, por ejemplo, este es un albergue y es planificado. La diferencia es que lo que sucede aquí es que mucho dependa de la gestión que hagamos en el alojamiento temporal para que brinde condiciones adecuadas para la población. Y ya vamos a ver qué corresponde, qué son estos aspectos de la gestión. Y es esto, ¿no? En realidad, si tenemos como una gestión de cada uno de los alojamientos que no establece normas de convivencia, que no establece una delimitación de espacios, que no están claras la asistencia y servicio, que no cumplen normas mínimas, entonces podemos ver lo que pasa en esta figura que no es alejada a la realidad. Si tenemos una gestión como el señor que está ahí durmiendo, que no hace nada por establecer justamente el orden y el control en el alojamiento, entonces tenemos estas condiciones. A diferencia de mirar, ¿no? Cómo podemos establecer espacios diferentes para el alojamiento temporal, establecer justamente iluminación, ubicación, señalética, un tema de un panel informativo, sí, que esté establecido el equipo de gestión muy claro. Entonces, esto hace como la diferencia. Y bueno, finalmente, nosotros metodológicamente planteamos que la gestión justamente la hacemos a través de una denominada Casa de la Gestión de Alojamientos Temporales, que se compone tanto de sus paredes, ¿no? Como la protección, asistencia y servicios, y en las bases está el marco legal y la participación comunitaria. Entonces, no se ve en la imagen, acá está marco legal y acá está participación, ya lo vamos a seguir viendo más abajo. Entonces es importante porque el marco legal para nosotros constituye justamente estos estándares y normas mínimas que les sigo repitiendo en cada una de los slides, porque en realidad para sostener esta gestión nosotros necesitamos sí el cumplimiento de unas normas mínimas específicas, básicas, que nos permite llevar una adecuada gestión. Estas normas mínimas generalmente se dan cuando yo voy a instalar el alojamiento temporal y cuando está en su operación. Y estas normas mínimas, perdón que se me pasó, estas normas mínimas para el país son las que hemos establecido a través del manual Esfera. No sé si han escuchado del manual Esfera. Sí. Sí, ya. Entonces, estas normas mínimas para la respuesta humanitaria en este manual son las que hemos retomado aquí. Porque ustedes se preguntarán la importancia de las normas y son vitales, porque imagínense en que están en cada uno de sus espacios, en donde están ahora. Yo les pregunto, ¿cuántas personas ustedes permitirían que duerman en el espacio en el que están ahora? ¿Podría decirme alguien? ¿Puede repetir, por favor? Por ejemplo, en el espacio que están ahora en donde estén. Si están en un estudio, en una habitación, en donde estén. Imagínense que tienen que alojar a X número de personas. ¿Cuántas personas permitirían que estén o que duerman en el espacio en el que están ahora?
Una 6. Ya, ¿en qué te basaste, Eduardo, para decir 6? En el espacio que estén cómodos y adicional las camas que hay. Ya, perfecto. La norma para romper Sí. el que tú, Marlon, adelante. Sí, de acuerdo con el manual, establece de 3.545 metros cuadrados por persona. Exacto, eso justamente. Entonces, la norma nos orienta y nos dice, bueno, dependiendo del metraje que tú tengas, lo adecuado es que tú puedas ubicar a personas justamente a 3.5 personas por cada metro cuadrado. Entonces, lo que haces es que si tienes 35 metros, entonces divides a 3.5 y te da el número de personas o la capacidad del espacio. Asimismo, se plantea para los campamentos. Para los campamentos, por ejemplo, el estándar es de 45 metros cuadrados por persona. ¿Por qué? Porque en el espacio del campamento nosotros miramos todos los servicios que van a entrar. Baterías sanitarias, cocinas, comedores, espacios recreativos, el área de carpa. Entonces, esto nos establece una pauta de cómo actuar. Por ejemplo, yo necesito dotar de agua a la comunidad. Entonces necesito un poco entender cuántos litros de agua voy a dotar, voy a solicitar al tanquero o voy a solicitar al área de municipio como una empresa pública que dote el agua. Entonces yo tengo, por ejemplo, 3 litros de consumo por persona diario, solo para consumir, es decir, para lo que corresponde tomar agua y cocinar alimentos. Y la norma varía si yo le incremento, por ejemplo, temas de aseo, ya sube a 7.5 y así hasta llegar a un máximo de 15 litros, que es como el adecuado en una situación de emergencia o desastre. Entonces, estas normas a nosotros nos permiten planificar. Nos permiten planificar porque yo con esto sé cuántas kilocalorías necesita cada persona, qué espacio tengo que garantizar, ¿cuántas baterías sanitarias y duchas debo ubicar en el espacio en el que estoy? Entonces, esa es la idea de la norma, ¿no? Otra parte fundamental de la casa de la gestión es la participación. Sin participación no se lleva una adecuada gestión porque lo que hace es que nosotros pongamos en un estado de vulnerabilidad a la población. Lo que nos decía, recuerdo antes, me perdió tu nombre, nos decía, la gente no quiere hacer parte del alojamiento, piensa que todo se le va a dar. Entonces, mediante los mecanismos de participación comunitaria, nosotros logramos romper justamente este tema de asistencialismo y dejar de generar dependencia de la población al espacio y llevarlos a un espacio de dignidad e independencia. ¿Qué es lo que sucede? A veces los primeros momentos de la emergencia, por la dinámica de la emergencia, pues, por ejemplo, no podemos todavía organizar en comisiones a la gente. ¿Qué hacemos nosotros? En el alojamiento organizamos comisiones. La comisión de la cocina, la comisión de aseo, incluso a veces la comisión de protección que está vigilando de que no pase ningún tema de protección en los alojamientos. Pero al inicio es complejo organizar a la gente porque está llegando, porque tienes una complejidad. Entonces, por ejemplo, a veces traemos cocina ya preparada o personal voluntario empieza a cocinar hasta que la situación se estabilice y podamos armar comisiones y que la misma comunidad se encargue. Esa es la particularidad justamente de la participación, porque es una base, porque si no se da, en realidad tenemos problemas en el alojamiento temporal. Y como les decía, pues se establecen grupos de trabajo, sistemas de voluntariado y otras opciones. Otra parte de la gestión es la protección. Estas actividades justamente lo que hacen es garantizar tanto la seguridad física, acceso a servicio y la garantía de asistencia humanitaria a la población. Entonces, ¿qué es importante? Nosotros aquí lo que tenemos que garantizar es justamente el prevenir estos riesgos de protección que les comentaba. Les decía que, por ejemplo, siempre, de hecho, por la situación misma de la emergencia o desastre, siempre
tenemos problemas de protección relacionados, por ejemplo, con los temas de violencia basada en género, o adicional, podemos tener temas de negligencia, maltrato, y esto lo que recae es que justamente la población, aparte de que ya ha sido afectada por la emergencia o desastre, tenga una segunda afectación. Entonces, la protección lo que hace es garantizar que la población no se vea expuesta justamente a esto. Entonces, en los alojamientos temporales tenemos como 3 ejes en la protección. La primera justamente es en la garantía de esta seguridad física, evitar justamente maltratos, violencia basada en género. Lo segundo es que la población tenga acceso justamente a lo que es la protección legal. Es decir, que si perdió sus documentos pueda volver a gestionarlos para que puedan volver a recuperarlos y así que ellos puedan retomar también los temas de rigor que deban hacer en la emergencia. Y la garantía de asistencia humanitaria, que justamente es acceso a todos los bienes, artículos alimentarios como no alimentarios, para que la población pueda garantizar o pueda estar bien en la estancia, en el alojamiento temporal. Es importante que en la protección lo que hacemos es identificar justamente grupos con necesidades específicas. Entonces, lo que hacemos en un alojamiento temporal es un registro de las personas y con ellos miramos cuáles son los de los diferentes grupos y nos preguntamos a qué riesgos se enfrentan, qué institución es la que debe atender a cada uno de estas instituciones. Y es por eso que la gestión no solo es del GAT, sino la lidera el GAT, pero instituciones, por ejemplo, como MIES, que tienen la competencia en atención a grupos de atención prioritaria, Ministerio de Salud, que tiene la competencia en salud, Policía Nacional, que tiene una competencia en los temas de seguridad y orden público, se activan para formar parte del equipo de gestión. Finalmente, tenemos lo que es asistencia y servicio, que es justamente todas las actividades para garantizar esto, ¿no? Es como gestionar la gran casa. ¿Qué necesitamos? Garantizar la alimentación, garantizar que los espacios estén limpios, garantizar que tengamos condiciones adecuadas en las áreas de habitaciones. Eso es lo que procuramos justamente con la asistencia y servicios en cada uno de los alojamientos temporales. Y bueno, miramos el tema de tener agua, energía, educación, medios de vida, como hasta el alojamiento. Entonces, justamente la gestión de alojamientos consiste en proveer esta asistencia, servicios y protección a las personas afectadas o damnificadas por eventos peligrosos, cumpliendo un marco legal, ¿no es cierto? Establecido un marco legal, cumpliendo unas normas mínimas, pero sí facilitando que la comunidad participe, ¿no? Y se empodere también de su accionar dentro del alojamiento temporal. Entonces, para los alojamientos temporales también se ha definido un ciclo de vida. Este ciclo de vida que corresponde a la planificación, implementación y apertura, operatividad, cuidado y mantenimiento y cierre. Todos los alojamientos temporales nacen para cerrarse. No, la idea no es que los alojamientos temporales de emergencia permanezcan mucho tiempo. ¿Por qué creen que no es aconsejable que permanezcan largas temporadas abiertos o atendiendo a la población? Porque después no se vuelven autosuficientes. Sí, y sobre todo porque imagínense que nosotros no estuviéramos en este espacio virtual si no estuviéramos en un aula físicamente. Y por A o B situación nos dicen, bueno, todos tienen que quedarse en este espacio y van a dormir aquí por 15, un mes. Entonces, cada uno tiene su dinámica diferente de vida. Y hay que agregar que en un espacio de situación de emergencia o desastre, las familias han perdido sus viviendas, han perdido seres queridos. Entonces, tienen ya una afectación de base por eso. Entonces, llevar las normas de convivencia en un espacio de alojamiento temporal es bien complejo, sobre todo en las modalidades que son comunales, ¿no? Albergues y campamentos. Es muy complejo porque los primeros días se da, pero después ya hay algún problema. Ya viene alguien no establece bien la norma de la basura, por ejemplo.
alguien entra con su mascota. Y son temas súper complejos que se van dando en ese día a día del alojamiento. Bueno, por el momento, esta es como la exposición breve. Les debo decir que hay una capacitación en la Secretaría de Gestión de Riesgos, en los cursos virtuales. Existe la capacitación virtual acerca de justamente los fundamentos técnicos para la gestión de alojamientos temporales, que justamente lo que pretende es un poco introducirnos un poquito más a lo que es la gestión, porque pues ahora nada más he podido dar tan solo las generalidades, pero como pueden ver, esto es un mundo muy amplio todavía. No sé si tienen alguna consulta adicional. Abro micrófonos, las consultas que hayan escrito para poder responderlas. Sí, una duda al respecto sobre el tema, sobre todo de los albergues. También tuve la oportunidad de estar ahí en la asistencia, el terremoto, repartiendo lo que son los kits y también visitando obviamente los albergues. Bueno, había una situación en la que usted vio las fotos del albergue en Puerto Viejo cuando inició, y obviamente después de eso era un albergue de primera con unas carpas óptimas, familiares, y obviamente la gente ahí estaba a gusto porque tenían todo, les pusieron hasta TV cable, todo, tenían ahí escuelita, guardería, dispensario médico, o sea, todo lo necesario, y como usted mencionó, todo lo que lo que aplica en el manual Esfera. Y inclusive, o sea, incluyendo que la gente obviamente después ya no se quería ir, porque estaba a gusto, estaba cómoda, y obviamente no gastaba nada, recibía todo y ya. O sea, mi pregunta, por ejemplo, ¿qué sucede directamente? ¿Qué sucedió, por ejemplo, en Haití? Que después del terremoto que ocurrió hace 10 años, hay gente que todavía vive en esos albergues y sencillamente no han podido cerrar eso. ¿Qué sucedió específicamente? O sea, como lección aprendida a fin de tratar de evitar. Bueno, te cuento que los alojamientos todos se cerraron, ¿no? Los albergues del sismo del 16A. ¿Qué es lo que se hizo para eso? En realidad se estableció nosotros denominamos como unos planes de recuperación ya familiar. Estos planes lo que nos permiten a nosotros es hacer ya planes de salida para la población, porque de inicio es importante informar a la población que estos espacios son emergentes, son atención emergente a la respuesta, hasta que se pueda canalizar los diferentes tipos de opciones para su recuperación. No quiero decir que específicamente sea una vivienda, porque depende mucho de cómo esté la condición de la población. Por ejemplo, si tengo una población, una familia que arrendaba en el sitio de afectación, entonces yo puedo canalizar, ahora tenemos unos bonos gracias a un decreto 316 con el MIES, para dar ese primer impulso a la población, dar un bono y que pueda seguir con las condiciones que estaba antes, arrendando y eso. Con los propietarios sí, justamente se establecen ya a través del MIDUBI, a través del Acuerdo Ministerial 011, ya la dotación de vivienda. Y así las diferentes opciones para que las personas salgan, pero eso sí obedece a un plan. Como yo les decía, y bueno, no les dije, pero la idea es que cuando el cierre de un alojamiento temporal se planifica cuando se abre. Entonces, una vez que está abierto el alojamiento, yo ya me pregunto cómo voy a planificar con la población su salida. Por ejemplo, en Esmeraldas, en este sismo que pasamos en el anterior año, justo el 26 de marzo, ¿qué es lo que pasó? Ahí, ni medio se abrió, hicimos el plan de cierre. Entonces, identificamos a las familias, las condiciones, si eran propietarios, arrendatarios, distribuimos los bonos, les dimos asistencia humanitaria, todo lo que es colchón, a recuperarse un poquito de las cosas que tenían, y la población salió y se cerró. Ellos estaban en 2 unidades educativas
y esto no duró más de un mes la apertura y las comunidades regresaron a su sitio. Ahora con los eventos que estamos actualmente, justamente estamos ejecutando tanto en Machala como, bueno, en Alausí no todavía porque recién es reciente el evento, pero en Machala ya, por ejemplo, estamos estableciendo ya el plan de salida para algunas de las poblaciones que están justamente asentadas, sobre todo en refugios. Eso puedo comentarte. Lo que puedo decirte es que para evitar eso depende mucho de la gestión, depende mucho de que exista un plan de cierre y depende mucho de cómo se informe a la comunidad eso. Entonces, la comunidad siempre tiene que estar informada de que el espacio tiene que cerrarse. La comunidad tiene que estar informada de las opciones de salida. Y si no quiere salir, que nos ha pasado, casi siempre nos pasa, por ejemplo, en Puerto Viejo, una familia se negó a salir rotundamente porque quería la casa para otro familiar que no estuvo en la emergencia. Entonces lo que hicimos fue ya una especie de notificaciones. Entonces notificamos que el alojamiento se cerraba, hicimos un proceso informado con las familias, les hicimos firmar y aún así la familia se negó en salir. Entonces, ¿qué estrategia tomamos? Como es ser un espacio público, informamos al municipio que ya no era un albergue oficial, como se denominaba en su momento, y que eso ya pues podía utilizarlo el municipio como, o podía regular bajo las ordenanzas de rigor. Entonces, como este era un espacio público, entonces vinieron ya los policías metropolitanos y desalojaron el espacio. Entonces, eso es lo que sucede. Y eso depende mucho del seguimiento que hagamos en cada uno de los espacios. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, disculpe, yo en el currículum escuché que usted tenía alguna especialidad en asentamientos y organizaciones. O sea, ¿cómo se organiza el asentamiento de las poblaciones? Yo sé que a lo mejor se distrae un poquito del tema este, pero yo quisiera una explicación tal vez de lo que está pasando en nuestro país, porque estamos teniendo muchos problemas con la misma causa. Entonces, no sé si me puede explicar o qué pasó, qué estamos sufriendo ahorita las consecuencias que le veo que es a nivel nacional. Sí, o sea, los temas relacionados con planificación y ordenamiento territorial, en realidad, o sea, está aflorándose esta falta de planificación y ordenamiento territorial. ¿Qué es lo que sucede? Los estudios que hacemos nosotros en amenazas en cada uno de los territorios, en el ordenamiento territorial, a nosotros nos permite restringir el uso del suelo. Si no se hacen, si no se conocen, entonces no se restringe. ¿Qué es lo que sucede? Y voy a poner un ejemplo de Puerto Viejo, porque Puerto Viejo es uno de los cantones que como que aprendió bastante del sismo. Entonces, lo que hicieron en Puerto Viejo es que sí invirtieron en gran cantidad de estudios de microzonificación sísmica, amenazas en temas de inundaciones y deslizamientos, y con eso lo que hicieron fue establecer las condiciones de uso de protección del suelo. Entonces, donde tenía zonas de riesgo no mitigable, por ejemplo, laderas en las que tenía suelos muy inestables, poco consolidados, se establecieron procesos de reubicación. Pero eso justamente parte de la planificación de ordenamiento territorial. Pero esta planificación no solo es el plan de ordenamiento territorial. Atrás del plan tenemos el plan de uso y gestión del suelo. Es el plan en donde yo delimito y organizo el territorio. Si en la gestión de riesgos no solo tiene que estar en el plan de ordenamiento territorial, sino en el PUCS, que es el plan de uso y ocupación del suelo. Si no está ahí, en realidad poco se puede hacer, porque ahí es donde yo organizo, así como organizamos nuestra casa, donde van a estar las habitaciones, eso es. Entonces, si no lo hago en este instrumento, poco puedo llegar a poder en realidad mejorar las condiciones de mi territorio y establecer justamente obras ya de mitigación, que son el componente más programático ya del plan de ordenamiento territorial. Y sí, pues es una evidencia de esta falta de ordenamiento territorial. A pesar de que se han emitido algunos lineamientos para incorporar la gestión de riesgo en el ordenamiento territorial, todavía pues es evidente que nos falta mucho porque se priorizan otros aspectos. En realidad la gestión de riesgos todavía no está incluso en la agenda ciudadana. O sea, nadie reclama que nadie hace la gestión de riesgo. De hecho, es al revés. Si tú vas y le dices y le notificas a una población que está en una zona expuesta ante una amenaza, reclama.
te dice, no, no quiero salir. Es lo que nos pasa en Alopsi, nos pasa en Alopsi. Entonces, y que tienes poblaciones que están expuestas y se niegan a salir. La gestión de riesgo no está en la agenda ciudadana. No tenemos esa cultura de prevención que denominamos. Y tampoco está en la agenda política. Es decir, no se ve a la gestión de riesgos como una estrategia del desarrollo. Y esa ausencia hace que tampoco vean la plataforma política, no lo vea importante en su gestión. ¿Por qué? Porque les puede causar mejor un problema. Entonces, se mira de ese lado y no se gestiona. Mejor me hago a un lado, echo el que no veo y después cuando suceden los eventos se visualizan. Entonces, justamente, y esos son los desastres, ¿no? Es una evidencia de los problemas no resueltos del desarrollo. Eso, Gracias, un Ángel. tip adicional, porque ahí es otra, es un más amplio todavía, ¿no? Ahí nos metemos los componentes de los planes, del PUCS, para poder explicar y ahondar un poco más a tu pregunta. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Tenemos 6 minutos para responder algo. O si no, pues nada más les quedo muy agradecida por la invitación. Cuenten igual conmigo si se desea algún tipo de otras charlas y poder pues seguir como aportando a la academia, a su desarrollo profesional y académico, que es muy importante. Es súper importante porque, solo cierro con esto, en los temas de coordinación civil y militar se dan mucho en la gestión del riesgo de desastres, sobre todo en el manejo de los desastres, ya. Entonces ahí es muy importante enlazar justamente cómo funciona la parte ya civil con la doctrina militar. Y ahí es entender cómo desde la parte militar es un gran complemento y soporte a las acciones, sobre todo de respuesta en una situación de emergencia o desastre. Y la idea es cómo nos organizamos justamente para articular las acciones y responder en función de principios humanitarios que también los tenemos. Eso nada más. No sé, ¿alguna pregunta adicional? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ingeniera, queremos presentarle nuestro agradecimiento y ojalá tengamos la oportunidad de que nos acompañe algún momento aquí en este diplomado. A los alumnos también, muchísimas gracias.